7:30 de la mañana. Vamos a tocar ahora un tema que le va a identificar, estoy seguro que sí, a una gran mayoría de familias en Venezuela. Una cosa en esto de la educación a distancia es como me tocó a mí, mis dos hijos ya adultos, terminando su carrera universitaria, se valen por sí mismos. Y otra es intentar acompañar y apoyar y dirigir a los niños desde casa, a distancia. Por supuesto, ahí influye una gran cantidad de circunstancias que vamos a analizar con Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de Secodap, porque hay algunos resultados de un estudio que se realizó en Secodap con el apoyo técnico de Data Analysis. Revela que 72% de los venezolanos califica la educación a distancia con niños y adolescentes como mala o deficiente. Abel, qué punto tan interesante, bueno, para el mundo entero y especialmente para los venezolanos, cuando sabemos que además aquí los servicios básicos son muy deficientes. Buenos días, Abel, bienvenido. Buenos días, Eduardo, gracias. Efectivamente, hoy la educación a distancia está de alguna manera en el banquillo, porque sabemos, y cualquier padre o madre que nos esté escuchando hoy ha experimentado las dificultades que significa, y esto tiene como varios niveles. Tiene una dificultad, por ejemplo, propia de lo que significa el manejo de las plataformas tecnológicas. Por eso vemos que en adultos mayores de 60 años hay el mayor rechazo a esta forma de educación. Sin embargo, en el caso particular de un país como Venezuela, donde apenas 1/3 de la población son quienes reportan tener un acceso más o menos regular a Internet, pues entonces nosotros estamos hablando de que la educación a distancia, aún con todas sus limitaciones, es una realidad que solo está accesible a una parte de la población, con el enorme riesgo de que nos queden cerca de 2/3 de los niños y adolescentes al margen de la educación. Imagínate esto desde el punto de vista de la formación, las lagunas que puede generar, los déficits, cuando todavía no sabemos cuándo esto se va a normalizar, porque uno quisiera que incluso antes de que termine este año escolar se dieran las condiciones, ¿verdad?, para que se hiciese un llamado a la interacción presencial, pero deben ser enormes los déficits que esto podrían dejar en los procesos de formación de niños y adolescentes. Sí, de hecho, fíjate que en primer lugar tenemos que un 85% de los padres y cuidadores no ven condiciones para el regreso presencial o semipresencial, lo cual quiere decir que aunque la familia no le gusta la educación a distancia, reconoce que ahorita las condiciones no están dadas por temas de transporte, movilidad, bioseguridad y un conjunto de variables que, bueno, que hace que la familia sienta que no es el momento ahora. Pero al mismo tiempo hay que decir que el 78% de las familias creen que lejos de tener que avanzar a la carrera en cubrir un nuevo programa académico este año, lo que hay que hacer es reforzar lo que de alguna manera quedó tambaleando del año 2019-2020. Y esto hay que decirlo porque nosotros cerramos un año escolar de una manera atípica y sería un grave error, y lo escuchamos de muchos padres y madres, que se avance en un nuevo año escolar como si nada. Nosotros no podríamos, y hay que decir, el año escolar pasado no cerró de la manera más idónea, y por tanto hay que entender que lejos de ir a la carrera para tratar de dar contenidos que el niño no va a asimilar, es fundamental consolidar lo que se ha llegado a dar y poder tratar de mitigar los efectos de una pandemia que, bueno, que nos pasa una factura alta, no solo en el número de vidas y de contagios, sino también desde el punto de vista emocional. Tú has tocado algo muy importante, Abel. Amigos, estamos conversando con Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de Secodap. Has hablado del programa, y con el programa también va de manera unida el método. ¿Qué cambios importantes en medio del esfuerzo, de la intención, se pueden estar dando para readaptar programas? Porque esto hay que hacerlo de otra manera. La circunstancia obliga. ¿Hay manera de definirlo? ¿Se han estandarizado realmente esos programas y los métodos?
Bueno, yo creo que acá hay una gran responsabilidad de parte del Ministerio de Educación, que debería estar dando lineamientos que ayuden a organizar la educación a distancia. Sin embargo, nosotros pareciera que estuviéramos viviendo en el país del sálvese quien pueda, ¿no? Cada colegio que vea cómo hace, pero tienen que dar clase. Entonces, ahí, ¿qué está sucediendo? Y hemos visto con preocupación que pareciera que educación a distancia se reduce a que nosotros demos las clases por un Zoom o que demos las clases a través de una plataforma virtual. Y mandemos tareas. O mandemos tareas por montón. Mira, los papás no saben, Eduardo, la cantidad de mensajes que recibimos a diario de papás que están desbordados porque además se les manda una carga brutal a los niños y se espera que los papás también en paralelo trabajen a distancia, pero hay casas donde hay una sola computadora y en paralelo tiene que estar el niño conectado todo el día a la escuela, el papá tiene que trabajar, no hay acceso, bueno, esto es un desastre que está generando mucha tensión en la familia. Ahora, ¿qué hay que decir sobre el método? Hay que plantear que la educación a distancia no se limita a cambiar la plataforma, sino que hay que ajustar efectivamente la manera en que damos los contenidos. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que el niño pase 8 horas sentado frente al computador y con clases, por ejemplo, largas de esa manera. No, hay que tener contenidos. Lo que hemos visto que en el mundo funciona es que el docente se conecta para aclarar dudas, para explicar, para generar las condiciones. Luego los muchachos van a hacer su trabajo con videos, materiales instruccionales y luego regresan a una puesta en común. Pretender que vamos a dar la clase de corrido como si estuviéramos frente al pizarrón suele dar resultados poco amables, claro, o poco favorecedores. Claro. Abel, qué interesante, se agotó el tiempo, pero yo te escuchaba y me imaginaba una clase de matemáticas, por ejemplo, y un chamo que quiera hacer una pregunta, interrumpir. Imagínate, es que este es un tema que requiere profundidad. Por eso te agradezco lo interesante. Y no hablamos de los maestros, o sea, el rol de los maestros, cómo se adapta a los recursos disponibles, cómo se readecúa a estas nuevas formas de impartir clases a distancia. O sea, esto es verdaderamente un reto multidireccional. Bueno, Abel, un gran abrazo siempre. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Amigos, manténganse allí.